Amén. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Ok. Pueden sentarse y voy a tocar un tema. Vamos a seguir hablando de Jesús. Es el ser más importante que está en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es conocido como el Verbo, es conocido como la palabra de Jehová, es conocido como el ángel de Jehová. Es el mismo personaje que determina hacerse hombre para nacer entre nosotros y vivir entre nosotros, y ser todo Dios y ser todo hombre, y alcanzar estos tres incidentes cuando Él se entrega por nosotros en la cruz. El verso que mi hermano leía, el último, dice: hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, ese detallito, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Ahora veamos lo antónimo. Y si me fuere y no les preparar el lugar, muchachos, no me esperen. No vuelvo, no hay nada. Pero todos sabemos que se fue, pero al tercer día resucitó. Entonces, si resucitó y volvió, es porque preparó el lugar. Ahora, ¿dónde fue a preparar el lugar? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Y ahí en adelante quiero que hablemos contigo. Los tres incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son esos tres incidentes que se dieron en la cruz del Calvario? Allá se dio redención, remisión y propiciación. Vamos a analizar un poco sobre esto, entendiendo que en la cruz del Calvario se dieron estos tres incidentes que los que estaban presentes, tanto como políticos y religiosos, ahí estaban todos, y en todos lados están los políticos y están los religiosos, estamos los religiosos y los políticos juntos, siempre ha pasado. En eventos buenos y en eventos que aparentemente no son tan buenos. Aunque este evento de la cruz del Calvario para algunos no fue muy bueno, pero cuando lo vemos del otro lado, después de la resurrección, es el mejor evento que se ha dado en toda la historia y que ha traído el más grande beneficio que ahora lo estamos disfrutando. Como es la vida en Cristo Jesús. Ok, lo duro del caso es que en la actualidad la mayoría de los líderes que representan a Dios como embajadores, sacerdotes en nuestros tiempos, no se les ha iluminado dichos incidentes, el hecho de que un líder vele más por un mensaje que inste a cuidar la salvación que por la seguridad de ella, es porque dicho incidente no se le ha sido descubierto. Esto fue una verdad que los discípulos o los reformadores entendieron y la defendieron aún con su propia vida. Teológicamente, o teólogos pertenecientes a la Iglesia Universal, en aquel entonces, la Iglesia Católica, ellos entendieron y los que pertenecen a la denominada llamada protestante, que ellos nos hacen llamar eso a nosotros y nosotros no lo aceptamos como tal, algunos de ellos no lo han entendido todavía. Por otro lado, hacen mención e invocan la sangre de Cristo y en una forma desvirtuada, sin tener conocimiento de lo que se dio en el mundo espiritual, en el Calvario. Más adelante vamos a estar tocando esa parte. Vamos entonces a ver qué es redención, para luego entonces ver qué es remisión. El término redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4 que son los más esenciales. Entre ellos tenemos agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutros. Agoraxo significa o es el acto de comprar, pero no se trata de una simple compra, es comprar con mucho valor lo que para otros está totalmente desvalorizado.
es cuando se paga un alto precio por lo que aparenta no tener valor. Ahora mi pregunta es, ¿quién de ustedes sería capaz de entregar uno de sus hijos, que sea chévere, que sea calidad su hijo, que sea buena gente, como somos los tertulianos, por uno de esos tertulianos que se nos han corrompido y que están pervertidos y que están, como decía el compañero acá, que necesitan de ayuda? ¿Quién de ustedes sería capaz de canjear un hijo suyo para que vaya a la cárcel, para que un delincuente salga de ella misma? Ninguno. Yo sé, Dios lo hizo, entregó su único hijo, el sano, el puro, el limpio, para brindarnos a todos nosotros la oportunidad de salvación. Es decir, para la sociedad el delincuente no tiene valor, pero para Dios tiene, para Dios sigue teniendo, porque nosotros en el Edén, cuando Adán se pervirtió, escúcheme, nos perdimos, no nos devaluamos. Entonces, ese hombre y esa mujer que estaba perdido, Dios vino en rescate. Por esa razón, entonces se da esta etapa. ¿Cuál es la etapa? Agoraxo, es decir, es comprar por un alto precio al que no tiene o al que no tiene valor. Textos bíblicos que apoyan esto, eso sí lo van a tener que leer en su casa. Está primera a Corintios 6:20, 7:23 y Apocalipsis 5:9. Para Dios el hombre en el huerto de Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre nunca perdió el valor para él. Fue hecho a su imagen y semejanza. Hubo un precio muy alto que se pagó por su rescate. Este incidente está en una de las historias que Jesús relató en una de sus parábolas. Se trata la historia de la moneda perdida. Observe que en el relato la moneda se perdió, pero no se devaluó. Por esta causa, la mujer que representa al Espíritu Santo en su obra de iluminación alumbró toda la casa. Ahora, ahorita, a esta altura de la vida, cuando tenemos el fluido eléctrico y tenemos todos los bombillos, es muy bueno y muy fácil alumbrar una casa, pero en aquel entonces no, había que buscar la lámpara de queroseno, la de aceite de tártaro o la de aceite de coco o algunas otras que se usaban. No tenía aquella brillantez que tiene cualquiera de estos bombillos. Es decir, el trabajo de buscar algo que se había perdido no era más en aquel entonces. ¿Y cree usted que es muy fácil para Dios rescatar a un perdido? No, no ha sido fácil. Pero por el valor que le tiene, así como la mujer tenía para ella un alto valor que esta prenda, ella la buscó y la buscó hasta encontrarla. Entonces el Espíritu Santo en su obra de iluminación, alumbrando el entendimiento del hombre perdido en un mundo de tinieblas, encendió la lámpara en la oscuridad para buscar la moneda perdida, pero no estaba devaluada. Reitero, que este es un incidente revelado en esta parábola y se le llama agoraxo, es decir, buscar para comprar lo que tiene para otros, no tiene valor, pero para él, en este caso para Dios Espíritu Santo, un gran valor. Y el texto bíblico de Lucas 15, 8 y 10 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles. Oiga, en el cielo, ¿quién está delante de los ángeles? ¿Los otros ángeles o Dios? Entonces el gozo está en Dios. El gozo en Dios por un pecador que es conseguido. Que ese pecador que es conseguido, ok, para los pastores se nos encargó un trabajo, pastorearlo, seguirlo llevando. Cuando se nos echa una descarrilada, recogerlo y seguirlo encaminando en el camino, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible. Es decir, la inversión que Dios hizo no era lo que le sobraba, no era lo que estaba dañado, no era lo que no tenía mucho valor. Dice como oro o plata,
No fue eso lo que se invirtió para el rescate de nosotros, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo registra Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19. Es decir, el elemento que se pagó por nosotros, ¿qué fue? Sangre. Sangre. Pregunto, ¿en cuánto vendería un litro de sangre? ¿Sí vendería un litro de sangre? El caso es quién se la compra, ¿verdad? Hay unos que son tan mala sangre que no se lo olviden bueno, que nadie se la compraría. Nosotros que se vea un poquito. Eso es redención bajo el término agoraxo. Vamos a ver que hexagoraxo, es decir, lo antónimo, en la forma intensiva de agoraxo, es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Es decir, esto, gracias a Dios que usted y yo no lo estamos viendo ni lo hemos visto aquí, pero en el tiempo de Jesús y en el tiempo que se escribieron los libros que luego conforman la Biblia, habían mercados, así como se venden en algunos sitios chivitos, se vendía a la gente. ¿Sí? Entonces tú ibas al mercado y veías el que te gustaba y la mujer que te gustaba y la querías comprarla, ok, llegabas y la comprabas. Pero el detalle está que había gente que iba a comprar no para seguir esclavizando, sino para darles la libertad. ¿Sí? Entonces, hexagoraxo es comprar, igual, pero no con el objetivo de seguir esclavizando. Entonces se hacía de esta manera. Por decir algo, el esclavo era el que a usted le pareció, lo compraba. Una vez que lo compraba, los esclavos no podían mirar de frente a el que lo compró. El que lo compró, como viene con el objetivo de libertarlo, lo primero que le dice es: póngase de pie y mírame a los ojos. ¿Qué podía decir el que había sido dueño? Eso no está permitido. Cuando era suyo, Señor, ahora es mío, quítame los pies. ¿Sí? Póngase de pie y me mira a los ojos. El hombre se ponía de pie, o la mujer de pie, y le decía: ahí está la puerta, váyase, eres libre. Le entregaba el papel de compra. Todos debemos de tener este conocimiento que la persona, para ese entonces no existían los apellidos, esa persona salía con la firma de ese hombre que la compró y salía y se iba, pero como la mentalidad que había en él era de esclavo, no era fácil. Muchos de ellos no sabían nada que hacer sino ser esclavos. Entonces él se regresaba y le decía: mi señor, usted me permite ahora que yo le sirva, pero ya como siervo, no como esclavo. ¿Sí? Entonces esa es la actitud o la posición de hexagoraxo, y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Es decir, cuando Dios nos salvó a nosotros, cuando nos perdonó, cuando nos rescató, nos dejó libres. De mí, en los 38 años que ando aquí, nadie, ningún evangélico, ningún pastor ha andado atrás mío diciendo que no peque, no haga esto, no haga aquella otra. Yo voluntariamente dejé de hacerlo, decidí no hacerlo. Y eso es para con todo, porque fuimos libertados y dejados libres. Pero decidimos servir por amor. No porque nadie nos anda persiguiendo. Ahora no soy de los perseguidos, pero a mí no. ¿Sí? Cuando cometía alguna falta y el pastor se enteraba, sí, me aconsejaba, me orientaba. Excelente, ese es el trabajo de él. ¿Verdad? Eso es hexagoraxo. Ahora, pero gracias a Dios, que aunque era el esclavo, hablando cuando estábamos allá antes de ser comprados, del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertado del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué somos ahora nosotros? Siervos de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia que se hizo con y por nosotros, en la cual nosotros nacimos en pecado, pero no fue un pecado que nosotros cometimos. ¿Quién lo cometió? Adán, allá. Pero Dios tenía preparado un plan, ya, porque Dios en su omnisciencia sabía que nuestro padre Adán se iba a perder, no a devaluar, pero ya él tenía preparado a Jesús con esta obra vicaria que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y estamos hablando del incidente de redención bajo el término agoraxo, y pasamos al otro, que es breve también, porque el tiempo viene caminando hermosamente. Ahora, lustros, que indica pagar un precio
por un rescate, es el acto de pagar un secuestro. Su texto bíblico está Tito 2:14, Hebreos 9:11 y 12. Guardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, oiga, para redimirnos, que tiene que ver con comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:13 y 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, oiga lo que viene, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, estamos hablando después que resucita, eterna salvación. Eso está en Hebreos 9, 11 y 12. ¿Qué fue lo que compró Jesús para nosotros? Eterna redención. ¿Sí? No es cualquier cosa. Sobre la tierra y sobre lo que es los cielos, solamente existimos tres tipos de seres: los seres eternos, los seres sempiternos y los seres temporales. Los seres eternos son los que están antes del tiempo y después del tiempo. Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Nuevo Testamento, el Padre, porque como tiene Hijo el Padre, y el Espíritu Santo. Jesús lo califica entre los seres eternos. ¿Por qué razón? Porque los seres eternos son antes del tiempo y después del tiempo. Y Jesús tiene fecha de nacimiento. Y tuvo fecha de haber muerto también. Pero lo bueno es que al tercer día resucitó. Y ya la muerte no puede tocarnos más nunca. Y a los que estamos en Él, también se nos dio esa posesión. Sé que muchos no entienden esto todavía, pero es lo que está escrito. Y es tiempo, señoras y señores, de que veamos nuestra constitución, que es la Biblia. Y que la estudiemos. Y que prestemos atención a nuestros predicadores, pero que juzguemos todas las predicaciones. Yo digo juzgar en el buen sano sentido de la palabra. Las juzguemos con el texto sagrado. Porque hay mucha gente hablando de su mente y no de lo que está escrito en el texto. Ahora, reitero esta parte. Él obtuvo para nosotros eterna redención. Eso es lutro, apolutrose o apolutrosis. Puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios. Su redención, la suya y la mía, consiste en mucho más que la liberación de la condenación. Este tipo de redención es la forma intensiva de lutos. Este término encierra la redención, oiga, del hombre en forma integral. La pregunta es, nosotros los seres humanos, ¿qué somos? Ese es el otro detalle que muchos todavía no saben ni qué son. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El que se ve el cuerpo es temporal. Aquí podemos durar, todavía hay algunos que duran 100 y algo más, pero aquí en este cuerpo no vamos a estar eternamente. Pero hay un espíritu y hay un alma dentro de nosotros que va a estar eternamente. Y solamente hay dos lugares donde estar. Que está en la Biblia. Y el estar en uno o el estar en el otro no depende de mí, no depende de mi fuerza. Depende del sacrificio que ya Jesús hizo hace 2000 años y que en el verso 3 del capítulo 14 dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese voy a preparar lugar para vosotros no es Gran Misión Vivienda Venezuela. Máquinas, tractores, camiones, camillas, no tiene nada que ver con eso. Si es cerro, terraceamos, si es planta, cuadramos, no. Eso tiene que ver con un concepto jurídico. Tiene que ver, voy a obtener un derecho que ustedes perdieron por Adán, ahora yo lo voy a comprar en la cruz del Calvario, porque Jesús en ese momento, en Juan 14, ¿hacia dónde iba? Hacia la cruz. Y a través de la cruz, a través de su muerte en la cruz, entonces Él compró el derecho. Y de los 3 incidentes que se dieron,
uno es este. Fuimos redimidos, comprados. Por lo tanto, los que estamos en Cristo Jesús no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Entonces, si le pertenecemos a Él, ¿cómo debemos portarnos? ¿Como nos venga Él o como Él nos da que nos portemos? ¿Sí? Entonces, he ahí la necesidad de cada día, señoras y señores, de estudiar ese hermoso libro que se llama la Biblia. Ahora, ¿quiénes participan o participaron de la redención? Nos garantiza la absolución absoluta y definitiva, oiga, del estado de pecado, que nos condenaba, que estaba erradicado en el espíritu, es decir, el pecado es un estado que estaba en nuestro espíritu. Esto indica que nada de lo que el creyente haga después, puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe. Nos garantiza seguir nuestra disposición, la liberación de los hábitos que tienen que ver con los vicios, tienen que ver con los pecados sociales y morales que están erradicados en el alma. Por lo tanto, cada hombre y cada mujer que le entrega su vida a Jesús es dotado de poder, amor y dominio propio. Si no lo usamos, ya no es culpa de Dios. Entonces es donde nosotros vemos, esto es una crítica para dentro de nosotros, es donde vemos gente que está dentro del Evangelio, pero su comportamiento no es del Evangelio. Entonces ese tipo de personas están dotados de poder, de autoridad para deslastrarse de todos esos malos pasos, de todas esas malas acciones, pero no siempre cuenta. Entonces dijeron un amigo mío, ya eso es por sinvergüenza, no es porque Dios no dejó en nosotros su amor, su poder y su dominio propio. Entonces nadie tiene excusa de decir, no, es que yo estoy así porque no he podido, no, perdóname, no sea sinvergüenza. Usted puede, pero no se propone. El pastor Miguel vino fue a regañarnos, no, yo venía a decir estas verdades porque no sé si otro se la había dicho, y si otro se la dijo, yo se la estoy repitiendo. Si usted no la había oído nunca, tenga la oportunidad de verla. Y de paso está quedando grabada y soy responsable de todo lo que estoy diciendo aquí, pero no de lo que dice el precio de aquel lado. Ahí es responsable usted solo. Seguimos acá. Ahora, tenemos poder para liberarnos de todos los hábitos, de ser mal vecino, de ser mal hermano, de ser mal líder, mal hijo, mal padre. No es posible. Si teniendo al Dios de amor, vamos a tener esos comportamientos. Ahora, nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentran nuestros cuerpos mortales por la resurrección o transformación en su vida, Efesios 4:30. Cabe aclarar que la relación a la redención del cuerpo, que la transformación de lo que está vivo, cuando Cristo venga, no depende del estado de santidad en la que el hombre se encuentre. Depende es de la adopción que Dios Padre, que Dios Hijo, o que Dios Padre, sí, por su Hijo y por su gracia, en su justicia, y en esto está la fuerza de la redención, bajo el término apultrosis, es decir, nosotros salimos de un estado de condenación y fuimos llevados a un estado de justicia en el cual todos los que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que lo hicimos voluntario y lo hicimos seriamente, nuestra salvación está asegurada. Estamos aptos para irnos en el arrebatamiento. Entonces, no es el momento de estarle diciendo a la iglesia que se prepare. El que tiene que prepararse es el mundo, el que no cree. La iglesia ya está preparada. Que hay que acomodar y que hay que organizar algunos detallitos en nuestra vida, claro que sí. Porque nosotros somos perfectos en el espíritu, pero en el alma todavía estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y en el cuerpo les tengo una mala noticia. Nadie se va a convertir en el cuerpo. Nadie. El cuerpo siempre va a querer tierra. De paso, no es al cielo. Para irnos al cielo, nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo como el que recibió Jesús, luego que fue resucitado.
que es tanto así, el cuerpo nuevo que recibe Jesús, que el mismo día que resucitó, iba camino a Emaús y se consiguió con 2 de sus discípulos. Y ninguno de ellos pudo ver heridas en las manos, pudo ver los hematomas que pudo haber tenido el mismo día que resucitó. Y si usted ve el cuadro de la vida de Jesús, el día que lo sepultaron, pues es un cuadro macabro. Si usted quiere más o menos imaginarse, vuelvan a ver la película que filmó Mel Gibson, que es la que más se parece a la realidad, pero todavía se queda corta. Ahora, con todo eso que hizo Jesús, ¿por qué no agradecerle? Lo que Él hizo por nosotros. Entonces, eso es redención, ¿correcto? Fuimos redimidos. Luego de redención, ¿qué es lo que viene? Lo que me están siguiendo, remisión. ¿Qué es remisión? Sencillo como es. Para los que son militares o policías lo entienden muy fácil. Tenemos a un funcionario aquí, un policía por aquí, o alguien que haya sido policía. Por allá está. Okay. Usted estaba destacado, por decir un número, destacamento 5. Tiene la orden de que sea trasladado al destacamento 15. La diferencia es un 1. Me parece que 26, pero sigue siendo 5 más 1. Ok, usted es remitido. Es quitar de y colocar en. El término remisión es lo que Dios Espíritu Santo, cuando Jesús está en Getsemaní, hizo con nosotros. Quitó el pecado de nosotros y lo colocó sobre Jesús. Pero quita de Jesús la justicia divina y la coloca sobre nosotros. Porque el pecado y la justicia son incompatibles. Es decir, si el Espíritu agarra el pecado y quiere colocarlo sobre Jesús, va a ser imposible que lo logre colocar, porque la justicia que estaba en Jesús lo impedía. Entonces quita la justicia de Jesús para colocarla sobre nosotros, la raza humana, pero quita el estado de pecado que estaba en nosotros y lo coloca sobre Jesús. Por lo tanto, el pecado dejó de existir con la muerte de Jesús. Óigame, el pecado, yo no estoy hablando de los pecados, ese es otro detalle. Gramaticalmente el pecado es uno. Los pecados, dicen por allá por otra banda, es bastante mucho, más de 2. Sí, José Pedro se aprendió eso. Entonces, el pecado es un estado espiritual, señoras y señores. Cuando hablamos de los pecados, estamos hablando de obras asociales, amorales, que nosotros los seres humanos hacemos. Que de paso, los cristianos tenemos todo el poder y la autoridad para no hacerlo. Cuando lo hacemos es porque nos metemos a... ¿Alguien dijo algo por ahí? Alguien dijo por ahí que nosotros casi todos tenemos cara de sonso, pero que no hagamos el papel. Que tengamos la cara nada más, está bien, pero no la actitud, el desarrollo de ella. Ahora, eso es remisión, remitir, quitar de. Cuando hablamos entonces, ya para ir finalizando, lo que es, acá quiero hacer énfasis un poco, en lo que es propiciación. Es un tema que poco está escrito, se ha leído, pero poco se toma en cuenta lo que es la propiciación. Propiciación tiene que ver que cuando el Espíritu tiene el pecado, el Espíritu Santo, y tiene la justicia divina, si vuelve a colocar la justicia divina sobre Jesús, no hay ningún problema. Pero si el pecado que nos quitó lo vuelve a colocar el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la raza humana, porque no consiguen quién colocarlo, entonces quedaríamos doblemente condenados. Condenados porque estuvimos, y ahora porque el Espíritu Santo nos estaría condenando. Entonces, ¿qué es el caso? Algo parecido, pero no es igual, es el caso de Satanás o el diablo. No sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué el diablo no puede ser perdonado? Es que Dios no, es decir, en Dios no había capacidad de misericordia para perdonarlo a él. Él sí tiene que perderse. No, hay un detalle. Existe el tiempo cronos y el tiempo cairo. Son los dos tiempos que existen. El tiempo cairo es el tiempo de Dios, en el cual las cosas que se hicieron permanecen, señoras y señores. Lo que se hizo de la manera que se haya hecho, de esa manera permanece. De paso, eso le da a Dios la posición de no ser lo que nos muestra Hollywood, de Dios. Un viejito con la cabeza pelada, así ya blanquito, con poco pelo y con una barba larga. Ese es el Dios que nos presenta Hollywood.
pero el Dios creador, no Jesús. Porque Él, como llegó a ser lo que es, sencillamente Dios no se merece. Eso pasa en el tiempo cronos, donde el tiempo domina, donde los que son muy altos luego andan por abajo. Entonces, el diablo peca en cuanto a los tiempos. En el crono, por esa razón, lo que se hizo en el crono, él permanece, él no puede ser perdonado. Gracias a Dios que usted y yo no fuimos hechos en ese tiempo, ¿no? Porque tuviéramos similar. Fuimos creados y fuimos hechos en el tiempo, en el tiempo Caio. Nosotros hemos sido hechos en el tiempo crono, de donde las cosas pueden cambiar, de donde acá hubo propiciación. ¿Qué es propiciación? La palabra del griego es chilasterion, de donde se deriva el término propiciar. Propicio, que indica apaciguar, oído lo que viene, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido. Sí, eso es propiciación. Es decir, Dios, viendo que nosotros estábamos imposibilitados de zafarnos, de librarnos del pecado, entonces busca a alguien sobre quien colocarnos. No consiguiendo a nadie, pues tuvo que hacer sobre su hijo. El detalle es que el pecado de su hijo es destruido. Está registrado en la Biblia que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. En 1 Juan 3:8. Si Jesús no deshace las obras del diablo, no puede resucitar. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Dos nada más. Porque por mucho diablo que sea el diablo, solamente dos obras hizo y Jesús se las destruyó las dos. ¿Cuáles son esas? El pecado y la muerte. La muerte espiritual, que fue la primera, y luego la muerte física. Jesús destruyendo el pecado, entonces destruye la muerte espiritual, luego la física y es resucitado. Por lo tanto, para el efecto de Jesús, la muerte, ninguna de las dos existe. Y le digo algo, para efecto de los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús, una vez a dos muertes ya no existe. ¿Cuál será? La espiritual. Ya no existe la muerte espiritual para efecto de nosotros, porque Jesús se presentó una sola vez y para siempre y obtuvo para nosotros eterna redención. Ese término eterna redención es que fuimos comprados eternamente. ¿Quiénes? Los que hemos recibido a Jesús. Y el texto que mi hermano leyó, Juan 14:1. Haga este análisis. Como decía que era un candidato profundo. Ese texto nadie más que Jesús lo ha dicho. Jesús, hablando con los discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Crean en Dios. Sí, crean en Dios, pero crean también en mí. Ya va Jesús. ¿Por qué tenemos que creer en Dios? Porque es el Padre, porque es el soberano, pero crean también en mí porque yo soy su hijo y soy el único mediador entre Dios y ustedes. ¿Qué otro líder religioso ha tenido ese atrevimiento de decir crean en Dios pero crean también en mí? Nadie más, solamente él. Luego le dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ese muchas moradas hay es mucho regazo, es decir, en el regazo de mi padre mucho espacio hay para ustedes, pero lo perdieron por culpa de Adán. Voy a preparar ese lugar. ¿A dónde? En la cruz. Una vez que muera, Jesús sabía que estaba registrado que al tercer día iba a resucitar. Pero con esa resurrección estaba destruyendo el pecado de la incredulidad y estaba dándonos el derecho que dice Juan 1:12. ¿Cómo dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nos dio potestad es porque no éramos, pero ahí tenemos la potestad. Y está escrita por Juan, sí, un hombre, pero ¿quién inspiró a Juan para que dijera eso? El Espíritu Santo, que es Dios también y no miente. Por lo tanto, haga un análisis. Todos los que tenemos hijos vamos a entender. ¿Usted tiene un hijo? Sí. ¿Qué usted puede hacer para que ese hijo deje de ser hijo suyo?
Ese hijo se puede pervertir, ese hijo, un supuesto negado, se puede meter en cualquier lío, pero seguirá siendo hijo suyo por el resto de su vida. Entonces, los que hemos recibido a Jesús somos hijos de Dios. Que algunos de nuestros hermanos no anden bien, ok, a ellos los tenemos que jalar, como buen papá, chaparrearlos en algo popular e impulsarlos, porque ya no hay más nada que hacer, recibimos a Jesús. Estoy empezando la noticia para todos. Y para los que tienen el deseo de entregarle su vida a Jesús, ese es un paso que se da una sola vez. No hay una segunda vez para entregarle la vida a Jesús. Es único. Y cierro con esto. Jesús dijo que luego que preparara el lugar, vendría otra vez. Pregunto, ¿vino otra vez o no vino? Estuvo con los discípulos 40 días, luego asciende, se va al cielo, está sentado a la diestra del Padre. 10 días más tarde, ¿quién vino? Y del Espíritu Santo se dice que Él estaría con nosotros hasta que me peleara con la suegra, hasta que me peleara con el alcalde y los concejales, hasta cuándo? Hasta el fin de nuestra vida en el mundo estaría el Espíritu Santo con nosotros. Pastor, y si yo me pongo a cometer pecado y me pongo a torcerme, contristas y apagas al Espíritu, pero no se puede invertir. Jesús lo estableció así. Y si Jesús lo estableció, ¿quién soy yo para decir que no es así? Así que todos los que están aquí, que alguna vez le entregaron la vida a Jesús y por alguna circunstancia no han estado perseverando, es tiempo de que se entere que ya usted es de este redil. ¿Qué hace allá afuera? ¿Sí? ¿Qué hace allá afuera? Es tiempo de levantarnos y seguir avanzando. La iglesia de Jesucristo es una sola. Jesús no tiene varias iglesias. Una sola. Que estamos organizados en varias congregaciones con diferentes nombres, con diferentes maneras culturales, eso es otro detalle. Pero Jesucristo tiene una sola iglesia. Los que lo han conocido en su palabra y lo han recibido como su único Salvador. Como el Dios resucitado. Y que se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo, no nos dejó bueno. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos hizo. Padre, bueno, gracias.